Bienvenidos a este nuevo espacio de TV Libertad. Aquí, en este lugar, vamos a estar analizando distintas cuestiones que tienen que ver con las ideas de la libertad, con la defensa de las ideas de la libertad. No es un lugar donde van a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros aquí vamos a tratar de meter en jaque a todos los regímenes autoritarios y a los políticos que coquetean también con esos regímenes. Si uno piensa, por ejemplo, en América Latina, verá que hay grandes diferencias entre gobiernos como el de Argentina o gobiernos como el de Colombia, México, incluso Brasil. En esta ocasión vamos a estar hablando con un periodista mexicano que ya vive aquí en Madrid hace muchos años. Es autor de libros como Los que llegan, Crónicas de la migración global y Un periodista ante el espejo. Además también forma parte de Fundación Internacional para la Libertad, su parte joven, FIL Futuro para ser más específicos. Víctor Núñez, vamos a estar dialogando con él de todo lo que tiene que ver con la libre prensa, lo que tiene que ver también con lo que está pasando en su país, a nivel político, a nivel de lo que es el crimen organizado. Quédense con nosotros. Víctor Núñez, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, muy contento de estar aquí para hablar un rato en libertad. ¿Te gusta el estudio? Me gusta bastante. Las fotos ahí, las imágenes. Y celebro mucho que el nombre del canal lleve en ese nombre la misión y los valores que defiende. Exactamente. Víctor, te quiero preguntar, metiéndonos primero en lo que tiene que ver con tu profesión, sos periodista desde hace ya muchos años. ¿Cómo te empezaste a interesar por esta profesión que es además absolutamente dedicada, ¿no? Esto no es una cuestión de un trabajo así de 8 horas fijo, sino que 24/7, como se suele hablar. 24/7. Bueno, la vocación, la llamada que sentimos todos en algún momento de la vida para elegir una profesión, y a mí me gustaba mucho estar enterado de las cosas, tenía una curiosidad desmedida siempre y me gustaba contar historias. Okay. Y bueno, a partir de ahí me apunté a la escuela de periodismo y desde entonces empecé a compaginar la carrera con colaborar en los periódicos, ¿no? Qué bien, qué bien. Y contame una cosa, porque está cambiando la forma de cómo se transmiten todas las cuestiones de coyuntura, o incluso si uno se mete en debates más morales, más filosóficos, la manera de transmitir es distinta. Antes por ahí los medios tradicionales tenían mucha fuerza y ahora estamos viendo cómo las redes sociales han empezado a jugar un papel protagónico en la difusión de contenido y demás, donde también vamos a hablar en un ratito del tema de las fake news y todo eso, pero la forma de transmitir ha cambiado. Por ejemplo, ahora vemos que están muy de moda los streamings, que además son llevados adelante por gente joven, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos ese fenómeno? ¿Le ves muchos aspectos positivos? ¿Le ves algunos negativos? Me gustaría saber ahí tu opinión. Hay sobre todo la democratización de la información. Okay. Si esto implica que ya el monopolio de la información que antes tenían los medios tradicionales, digamos, la radio, la televisión y la prensa, ellos tenían el monopolio informativo. Y hoy, con una cámara, con un micrófono como este, prácticamente cualquiera puede difundir información y opinión al respecto. Hace poco leía un informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, sí, diciendo que cada vez menos la gente confía en los medios de información. Por eso acude a fuentes alternativas. A otras fuentes. Okay. Evidentemente eso tiene el riesgo, porque mucha gente dice, para que un médico opere, tiene que tener el título y haber cursado la carrera. Sí, claro. Pero para que alguien informe, no necesariamente tiene que tener el título de periodista. Eso que dicen del periodismo ciudadano, que cualquier ciudadano puede hacerlo, bueno, también habría que ponerle entre comillas, puesto que los periodistas somos prescriptores de la información una vez que la hemos investigado, la hemos comprobado, la hemos filtrado y entonces, solo entonces la ofrecemos al público. Con respecto a... Porque, a ver, a mí que en las dictaduras, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua,
haya periodistas que no puedan hablar, digo, sí, es lo que pasa en las dictaduras, ¿no? Me preocupa más cuando en algunas democracias empieza a ver esto. ¿Vos cómo lo estás viendo al fenómeno en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo te pregunto un poco por México. ¿Cómo estás viendo, si se quiere decir, la libertad de prensa, la cultura de la cancelación en tu país? Pues en México ocurre, por un lado, que están asesinando a los periodistas. Tan solo en el sexenio anterior, el de López Obrador, se han asesinado a casi un centenar de periodistas. Por otro lado, hay una crisis del modelo de negocio tradicional, de los medios tradicionales, sí, que eso también influye porque hay una precariedad en cuanto, por ejemplo, los sueldos, o que cada vez más está encerrando medios, claro, y echando a la gente. Luego, el gobierno tenía, y el nuevo gobierno también lo tiene, aparentemente un paraíso informativo que es una rueda de prensa diaria. ¿Qué líder mundial se ofrece a los periodistas todos los días? Ninguno más que el de México. Eso dicho así sería fantástico, pero es que esas ruedas de prensa siempre son dirigidas. Vamos a hablar de esto, se les permite preguntar a los medios afines, no contestan con datos que a veces ellos mismos dan o que a veces ofrecen, o que las empresas independientes o organizaciones independientes ofrecen, y esto va causando una serie de malentendidos que dificultan la información veraz. Ok. Te voy a hacer una pregunta, pero me la respondés después del corte, pero tiene que ver con lo siguiente. Se habla mucho de cómo se financian estos medios de comunicación. Y lo que se ve en muchos casos es que reciben dinero público, ¿no? Dinero que le paga el Estado, bueno, que es el Estado a su vez lo saca a los contribuyentes y demás, pero es dinero público. ¿Cómo afecta esto a la libertad de expresión? Me lo respondes después del corte. Bueno, y ya volvemos con Víctor Núñez, periodista mexicano. Te había preguntado, Víctor, antes, ¿cómo influye el tema de la financiación de los medios, sobre todo cuando viene dinero público, dinero del Estado, en la libertad de expresión, en la libertad de prensa? Me interesa mucho, ¿no? Porque a veces se dice, y no muerdas, claro, la mano que te alimenta, ¿no? Vemos que algunos medios se financian o se sustentan a veces pura y exclusivamente del dinero público, y para mí esto restringe mucho la libertad de expresión, pero quiero saber tu opinión. Pues durante muchos años, en el caso de México, el PRI ejercía ese control de los medios que por un lado permitía seguir adelante a los medios, es decir, darle trabajo a sus periodistas, y por otro los controlaba. La publicidad gubernamental y además la empresa papelera era también una empresa pública, por tanto propiedad del gobierno. Es muy famosa una frase de José López Portillo, un presidente mexicano de los años 70, que un día le dijo a la revista Proceso: no pago para que me peguen. Y entonces les quitó el papel. No la publicidad, pero sí el papel. Bueno, decía que durante muchos años esto ha permitido que muchos medios sigan adelante. Pero también era la manera de controlarlos. Esto siguió hasta Peña Nieto. Sí. Cuando Andrés Manuel López Obrador llega con su supuesto discurso de cambio, dice: yo voy a quitar la publicidad gubernamental a la mayoría de los medios porque no voy a estar manteniendo a propagandistas, no periodistas. Y entonces a la mayoría sí se lo quita. Pero casualmente... ¿A quiénes no se lo quita? No se lo quita, por ejemplo, al diario La Jornada, que es el más notorio, público y notorio. Pero casualmente empiezan a proliferar una serie de páginas web. Digo páginas web porque desde mi punto de vista no son medios de información. Páginas web que supuestamente tienen el objetivo de informar y además de estar llenas de anuncios gubernamentales, pues siempre destacan las bondades del discurso oficial. Claro. Y eso ya termina siendo un financiamiento bien selectivo, ya ni siquiera es que es
más o menos con alguna, si se quiere hablar de igualdad, si no ella está seleccionando a quién financiar. Pero me quiero meter ahora ya con la parte que tiene que ver más con la política mexicana. Hace no muchos meses tuvieron elecciones. En esas elecciones había, si se quiere decir, dos grandes candidatas, Claudia Sheinbaum por el lado del oficialismo y después Xóchitl Gálvez por el lado de la oposición, ¿no? La verdad es que el triunfo de Sheinbaum fue rotundo. Aplastante. Aplastante. Yo no me esperaba que fuera tan grande, pero... Ni tú, y es muy probable que ni siquiera ellos, con esa contundencia, quiero decir. Con esa contundencia, exactamente. Ahora, vos sabés que ahí es donde entran algunas cuestiones que me interesan, ¿no? Porque quiero decir, ¿por qué fue tan aplastante ese triunfo? Y ahí es donde te pregunto. ¿Es porque México ha creado un gran estado asistencialista, como también ha pasado en otras regiones de Latinoamérica? Yo siempre tiendo a referenciar a Argentina porque es el país que más conozco, pero vos sabés que en Argentina los que reciben pagas del Estado se han incrementado exponencialmente en los últimos años, y además detrás de todo esto el gobierno, por ejemplo, kirchnerista, ¿no? Ha sido un aparato propagandístico de demonizar al mercado y glorificar al Estado, ¿no? Yo, como liberal, yo tengo estadofobia, ¿no? Yo creo que hay que cambiar la mercadofobia por estadofobia, por ponerlo en estos términos. Y justa da la casualidad que los que glorifican tanto al Estado y demás, este Estado paternalista, empiezan a dar dádivas, y así terminan haciendo clientelismo político y terminan ganando elecciones, como las ha ganado, como te digo, el kirchnerismo en la Argentina. Quiero saber si fue el caso de ahora, de por eso gana así con esa aplastante mayoría Sheinbaum. Sí. Durante los últimos 6 años, lo que se llamaba estado de bienestar era en realidad una red clientelar, una red política clientelar. Todo esto se creó dando apoyos sociales a los niños, a las madres solteras, a las familias en general, a los adultos mayores. Que llegado el momento del cambio de poder, se dijo, si tú no votas por el continuismo, es muy probable que esto se vaya al carajo. Exactamente. Se asustó así al electorado, mucha gente reaccionó. Cuando ahora que se fue el presidente López Obrador, dijo que gracias a ese programa millones de personas salieron de la pobreza, pero lo que no se nos contó es, presidente, ¿y a cuántas empresas le allanó el camino para que se crearan o para que crecieran y por tanto dieran más empleo y por tanto hubiese más productividad y por tanto más dignidad en toda la gente? Ahora, siempre acá creo que la cuestión está en lo siguiente. Se habla de que el populismo se extiende cuando se queda sin dinero, sin plata. En Argentina pasó eso. Sí. El kirchnerismo se quedó sin dinero y perdieron las elecciones. Ya no había dinero para hacer populismo. O todo el dinero que hacían era emisión monetaria que se iba a una inflación de las más altas del mundo. Pareciera que México todavía tiene espalda para eso, ¿no? O por lo menos tiene más espalda. Es una potencia económica, no deja de serlo. Para implementar toda política pública hace falta dinero, sea de corte social, de seguridad, en fin, siempre hace falta dinero. Lo hay en estos momentos. México tiene petróleo, México es una potencia turística, dinero hay. Durante el sexenio de López Obrador se dijo que se había apreciado el peso frente al dólar, lo cual fue verdad hasta su último mes, porque el dólar ganó terreno después de la reforma judicial que hicieron y que ha inquietado, por decirlo menos, inquietado a los mercados. Por ser sutil, sí. Pero sí, efectivamente, hay dinero. Claro, entonces, ¿cuándo se acaba el populismo? Porque aparentemente la sociedad está comprando eso y sigue queriendo vivir de eso. Y te digo, porque buena parte de América Latina tiene una economía informal, una economía en B muy grande, muy potente. Es el caso de México. Entonces, lo que se termina sucediendo es que es como que tuvieras dos ingresos, ¿no? El ingreso que te da el Estado y por el otro lado algunas changas, algunas cositas que se pueden hacer por fuera para poder vivir, ¿no? Ahora, el problema es cuando esas asistencias se van incrementando a que
te vuelve en un momento en que, la asistencia social no puede poner a la gente en la disyuntiva de trabajar o no trabajar. Porque ahí rompe el esquema de incentivo. Efectivamente. Yo lo que estoy viendo, y corregime si lo ves distinto, Víctor, es que hay un México productivo, un México que cree en la cultura del mérito, del esfuerzo, del trabajo, que se va haciendo cada vez más chiquito, porque tiene miedo, por esto que vos decías, la reforma judicial, los mercados se asustan, empresas que se van, capitales que se van, y que muchos vienen a España, por ejemplo, y bueno, y se irán a otras partes, Estados Unidos y demás. Pero a la vez un México asistido, esta red clientelar que se va haciendo cada vez más grande. Pero esto es un círculo vicioso de decadencia. ¿Por qué? Porque el México asistido vive del México productivo, por así decirlo, que cada vez más chico y el otro cada vez más grande. Entonces, en un momento, ¿de dónde va a sacar dinero? ¿No? Y lo que me preocupa es que la población no lo vea eso. No lo vea que eso es un círculo que en algún momento se termina agotando, ¿no? Es muy curioso cómo la gente, en fin, no toma en general, no toma en cuenta este tipo de cuestiones que tú mencionas y que sigue prácticamente al líder político como si fuese un mesías, como si hubiese ya resuelto la vida y solo a él, al líder elegido, le corresponde sacar adelante el país y el ciudadano común y corriente se instala en... Una especie de papá-estado, ¿no? Exacto. Una visión muy adolescente de la sociedad y un papá-estado que antes era AMLO y que ahora será Sheinbaum, cambia el nombre, pero sigue ahí ese padre, ¿no? Octavio Paz decía que era el Estado mexicano en tiempos del PRI, era el ogro filantrópico. Claro. Que ejercía esto lo digo porque el régimen actual, es decir, de un control político absoluto después de la victoria aplastante, me recuerda mucho a esa época dorada del PRI. Un control político total que de vez en cuando tenía ciertos gestos amables con la población. Te quiero ahora preguntar por un tema que me parece que de los más preocupantes, que es el tema de la inseguridad, de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado en México. O sea, realmente se ve que han captado el Estado, han tomado el Estado, y ya más allá del negocio del narcotráfico de las drogas, ya el negocio pasa a ser la extorsión a pequeños empresarios, a pymes además. La otra vez, hace unos pocos días, asesinaron a un alcalde, al alcalde de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. O sea, de una manera atroz, lo decapitaron. Salieron las imágenes por las redes sociales, habían puesto la cabeza arriba de un auto. O sea, imágenes espantosas que yo digo, esto está a unos niveles que ya superan a los del resto de Latinoamérica. O sea, de sanguinario y demás. Y la política anterior era abrazos, no balazos. Digo, ¿a dónde está yendo México? O sea, se van a terminar de cargar el Estado. Durante 6 años, el abrazos no balazos era simplemente como que se sentaban a ver a qué hora dejaban de pelearse o a ver si se arrepentían de algo para que luego pudiera entrar el Estado. Es quizá el narcotráfico y la delincuencia organizada el principal problema del país, porque eso asusta a los inversores, a los turistas, incluso a la gente que habita en las regiones más macabras, digamos, como Sinaloa o como Guerrero. El narcoterrorismo ya podemos hablar de un narcoterrorismo, se está extendiendo por buena parte del país. El país es muy grande, hay regiones como Sinaloa o como Guerrero que son un polvorín, y uno dice, bueno, las otras regiones es que donde no hay ese nivel exacerbado de violencia es que no tienen problemas, es que ahí ya no hay esa violencia porque el crimen organizado ha tomado las riendas del ayuntamiento, claro, de los comercios para cobrarle lo que ahí se conoce como un derecho de piso, que es una extorsión. Es decir, tú quieres tener aquí una tienda, un comercio, me pagas X cantidad. Sí, es realmente, yo creo que México está en una encrucijada. Vamos a ir a un corte y vamos a ir a las últimas reflexiones.
ahora sí, llegamos a la última parte de este diálogo que estamos teniendo con Víctor. Víctor, me parece que tendríamos que hacer algunas reflexiones finales. Vos sabés, tengo un amigo que también es periodista, tiene un programa bastante interesante, donde siempre a todos los entrevistados, a lo último les pregunto, y quiero copiarle y apropiarme de su pregunta, ¿qué inquieta a Víctor Núñez? ¿Qué te inquieta? Y te quiero preguntar, ¿qué te inquieta, no solo a nivel de tu país, sino ya cuando analizas más la región o lo que está pasando en Occidente? Me inquieta que yo vivo en un país en el que cada vez más veo o escucho acento venezolano, acento mexicano, Ajá. es decir, bueno, por mencionar solo dos, gente que está, yo no sé si decir huyendo, pero sí que se ha dado cuenta que en sus países, en sus respectivos países, pues ya no es posible tener una vida digna en todos los aspectos. Me inquieta que cada vez más gente salga de su país de origen por obligación. Otra cosa, por ejemplo, lo que lo hemos hecho por gusto. Me inquieta que mi país o nuestros países, para hablar de la Región. región en general, esté soportando cada vez más autoritarismo a cambio de una supuesta seguridad o una supuesta mejora de la seguridad, que no se involucre tanto en las cuestiones políticas, sociales y culturales que atañen a cualquier ciudadano. Ahora eso es bastante interesante, ¿no? Porque yo cuando escucho a algunas personas, que además tengo varios amigos, ¿no? Y conocidos que por ahí me hablan y me dicen, no, pero eh, a mí no me importa la política. Y la verdad que en Latinoamérica te tiene que importar, no es que estás viviendo en Noruega donde Claro. tenés una estabilidad. Digo, que no te importe la política y que no te quieras involucrar, y no te digo que para eso tenés que hacer política. Vos Proselitismo. podés aportar tu granito de arena desde cualquier lado, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver mucho con esto que hemos hablado antes de lo que es el paternalismo estatal. Es decir, un Estado que se ve como padre, que quiere cubrir todo a lo largo y ancho de las cuestiones económicas, también institucionales y demás. Y una sociedad que se asume también como adolescente y que dice justamente esto que antes tú comentabas, ¿no? Una sociedad que está dispuesta a perder parte de su libertad a cambio de una supuesta, y digo supuesta entre comillas, seguridad que el Estado te devuelve. Y la realidad es que en muchos países de Latinoamérica tienen una especie de Estado fallido, ¿no? Porque ¿cuál es cuando un liberal piensa en algunos roles del Estado? Por ejemplo, la seguridad. ¿Qué va a haber? ¿Seguridad en México? Efectivamente. No existe. ¿Un Estado que te dé seguridad? En Argentina. Digo, tampoco. Ahora digo, claramente hay un gobierno que está justamente, en el caso de Argentina con Milei, ha cambiado totalmente, pero yo te hablo en general, de la tradición argentina, ¿no? Entonces, ¿cómo ves esa emancipación, si se quiere decir, que tendrían que tener las sociedades latinoamericanas de este Estado paternal que todo lo quiere cubrir, pero que compra esa niñez, si se quiere decir, que era el caso que antes hablaba de estas Pues dádivas que le dan a... a mí me llama mucho la atención el caso de Argentina, porque de lo que suceda ahí, del experimento que se ha atrevido a hacer la sociedad argentina, depende del resultado que tenga, si es, ojalá que bueno, yo espero que haya un efecto contagio en la región y que se vea que hay otra forma de liderar y de guiar a un país. Exactamente. Y que ya las cuestiones que hasta ahora se estaban repitiendo o incluso acentuando son obsoletas para el contexto actual. Mirá, me parece muy bien esto que comentás, Víctor, me quedaba pensando, ¿no? Porque particularmente en el caso de Argentina, no es solo que el populismo se quedó sin plata, porque ¿sabes qué también? La gente igual la pasa mal. Aunque le hagas populismo y Sí, le sí. regales dinero, la gente la pasa mal. Aunque a los mexicanos le regalen dinero, la gente la pasa mal. Entonces yo creo que es cuestión de que las sociedades entiendan que hay que pasar de años, hasta de décadas, Sí. de un sufrimiento inútil en favor de un sacrificio útil. Útil. ¿Por qué? Porque cuando te cortan los ingresos que recibís del Estado, que a veces uno piensa que vienen del cielo y no,
se lo están sacando a otros, o estás emitiendo, o estás tomando deuda, y genera inflación y todo esto. Eso duele al principio. Es como que vos ponés el Estado a dieta. Bueno, al principio la dieta es difícil, pero se trata de eso, de cambiar grasa por músculo, ¿no? Los que crean los puestos de trabajo del sector privado, ¿no? Entonces me parece que va por ahí. Víctor, te agradezco muchísimo todos estos minutos que te has tomado para conversar conmigo, para conversar con toda nuestra audiencia. Creo que sos una persona muy interesante y que tiene una mirada muy objetiva de lo que está pasando, no solo en México, sino también en la región en general. Así que muchísimas gracias. El agradecido soy yo y ojalá esta sea la primera de muchas veces que conversemos aquí en libertad. Claro que sí. Teníamos a Víctor Núñez analizando toda la cuestión que tiene que ver con su profesión, con el periodismo, con la libertad de prensa y con las cuestiones políticas y también económicas de México y de la región. Nos vemos en otra edición. Hasta luego.